continuar con el estudio que el domingo inicié acerca del poder de tomar las buenas decisiones y que tenemos basándonos en el libro de Deuteronomio, capítulo 30 de los versos 15 al 20. Decía el domingo enseñando de que siempre a lo largo de la escritura hemos visto hombres y mujeres que han tomado decisiones dentro de su propia voluntad. Usted y yo somos el producto de nuestras decisiones, así de fácil. Usted y yo somos el producto. No hay nadie más a quien podamos nosotros culpar por lo que somos, porque yo creo que todos aquí hemos fallado como nos han fallado, hemos lastimado como nos han lastimado. Igual, entonces, al final del camino es levantarse, curarse del problema y caminar. Y decía también algo muy lindo, que dentro de ese mensaje que dio Moisés, el último, porque después Dios le llevó, estaba una familia cuyo líder era Can, estaba en primera fila. Y ese hombre que estaba escuchando el último mensaje de Moisés murió apedreado y quemado con toda la familia, porque no le sirvió de nada estar en la primera fila. ¿Entiende? Porque no es solamente oír, sino es obedecer lo que Dios nos habla. Por ejemplo, mire qué interesante. Usted viene aquí los jueves, los martes, los domingos. Algunos van a las escuelas, otros vienen a los discipulados, etcétera. Todos los que estamos acá relacionados con el reino de Dios, venimos y estamos acá porque hemos creído en algo. Estamos creyendo en algo. Eso que hemos creído para nosotros tiene valores y tiene principios por los que nos regimos nuestro estilo y nuestra forma de vida. Entonces, siendo así como lo estoy diciendo, nosotros damos testimonio con nuestros actos de lo que hemos creído y de lo que nosotros seguimos. Como hijos de Dios tenemos que hablar verdad. Como hijos de Dios tenemos que dar testimonio de Él donde quiera que nos encontremos. Como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia entre los que no son de Dios, nunca para creernos mejor que ellos, sino para reflejar a Cristo en nosotros. De lo contrario, no estamos haciendo nada. ¿Me entiende? Entonces hay principios y valores en los cuales usted tiene que vivir y tiene que abrazarlos, y en base a ellos usted toma sus decisiones. Yo tomo las decisiones en base a ellos. Si no fuese de esa manera, simplemente somos un montón de religiosos que llevándolo al Antiguo Testamento sería un israelita que le está dando vueltas al desierto hasta el día que se muera. Es de lo que yo hablo, de lo que usted hable, de lo que hemos creído y de lo que nosotros tenemos como principios y valores. De ahí tomamos la decisión y vivimos. No podemos hablar una cosa aquí, decimos que creer una cosa aquí, pero nos comportamos diferente con nuestra familia, nuestros amigos, etcétera. Una de las cosas que me ha preocupado mucho es la siguiente: 5 casos en este ministerio, donde lamentablemente a las mamás no se les puede tocar el hijo porque confunden la familia con el principio de la palabra. Y eso es un problema para los padres, porque el día que usted no esté, ese fue el legado que le enseñó a su hijo. ¿Ok? Entiéndalo bien y compréndalo. Y eso le sucedió a muchos hombres en la Biblia. Aarón fue ungido como sacerdote. De sus 4 hijos, 2 los quemó Dios vivos ministrando. Ojo acá. Ojo acá, los quemó vivos porque estaban usando un fuego que no era correcto delante de Dios. La Biblia lo determina como fuego extraño. Lo importante es que porque estos muchachos usaron fuego extraño, por lo menos dentro de las teorías que hay, es que ellos empezaron a usar una bebida mal y perdieron el control. Y así bajo esa función o bajo esas circunstancias
comenzaron a ministrar al Señor fuego extraño. Pero a mí me impacta es que Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que no podía ir a enterrar a los hijos, que tenía que quedarse trabajando, porque los hijos fueron abominables delante de Dios. Si usted verdaderamente ama a sus hijos, y yo los amo, no les permita por su amor de padre o de madre que corrompan los principios de la palabra de Dios. Yo lo he vivido, lo he visto. Creo que Grace lo ha visto tal vez hasta más que yo, porque Grace estuvo viajando a las naciones con familias cantando. Y muchos padres y muchas madres, por cuidar y proteger a su bebé, ni los hijos están en el evangelio hoy. ¿Comprende? Entiende, el amor suyo y mío como padres nunca se comparará al amor de Dios. Así es que si usted, pastor Alan, se enoja conmigo porque yo le corregí a su hijo, un ejemplo, hijo, usted está mal. Porque no es su hijo, es su Dios. Es un principio de la palabra. Y Aarón no pudo decir ni lloró, porque tenía que seguir ministrando. Otro sacerdote llamado Elí, el profeta le advirtió y le dijo: tus hijos están pecando mientras sirven a Dios, están jugando con lo santo. Y Elí fue a reprenderlos, pero vea, mi amor, para no lastimarle al bebé de 40 años. Hombres y fines. Y también los quemaron vivos. En el caso de Aarón, se tuvo que callar y ni al entierro pudo ir. En el caso de Elí, se ennucó y murió. Le voy a permitir a usted, y yo se lo voy a aceptar, que usted se moleste porque usted abusaron de su hijo y le violentaron un principio fuera de la palabra de Dios. Pero cuando un hijo suyo, el Señor le exige disciplina, perseverancia, comportamiento e integridad, ¿cómo te vas a enojar con las autoridades que están corrigiendo a los hijos? Entonces, ¿dónde están usted como padre, sus valores y en qué está creyendo? Lo mismo de los hijos a los padres, en igualdad de condiciones, porque el fundamento es el amor de Dios, de acuerdo como Él lo ha dicho. Pasó algo con mi hijo Josué, y fue que empezaron a llegar unos números de talonario a mi casa para unas rifas internas en el lugar donde él se encuentra ahora. Y yo veí algo que estaba sucediendo que no me pareció, y yo hablé con mi esposa. Digo, no quiero eso aquí en mi casa. Aquí no se tienen que estar haciendo rifas, aunque sean entre nosotros internas. Tenemos un Dios que provee. Se paró eso. Si no, seguro yo anduviera con un talonario ya ahí los domingos. ¿Por qué yo tengo que volverme igual que el mundo si mi Dios es diferente? No confunda el pobrecito, la conmiseración y el ser miserable con una formación de reino de un ciudadano de Dios. En un de repente todo puede cambiar. ¿Me entiende? Se lo digo porque tiene que ser así y debe de ser así. Si usted cree en el Señor y cree en la palabra y usted dice, te amo con todo el corazón, usted le está diciendo eso a la palabra de Dios. Es más, le recuerdo algo. Corrige a tu niño para que cuando sea viejo
no se aparte. Pero pastor, están apartados los míos. Esos chamacos tienen la simiente de Cristo. ¿Dónde fue que me pasó? Con Roy me pasó, el hermano del pastor Alan, el domingo. Digo yo, Alan, le digo, Roy, verá que mi esposa y yo lo estábamos comiendo hasta en la casa. Nosotros lo vemos creando, ¿sabes? Y estamos diciendo que usted que está gordo, ¿cómo está gordo usted, Roy? Y ese muchacho se crió juntamente con Alan en el evangelio. ¿Sabe qué me dijo en el parqueo? Me dijo, dígale a su esposa que Dios la bendiga, porque hay algo que está dentro de ellos. Hay algo ahí, pero hay que trabajar con los hijos, con los hermanos, con todos, como debe de ser. No se puede. Entiendo, quiero que entienda esto. El día de mañana, si Cristo no ha venido y usted no está, usted le dejó un legado a sus hijos. Déjele lo mejor. No le estorbe a la formación de Dios en sus hijos. Y tiene que ver mucho lo que estoy diciendo con las decisiones que usted toma personalmente en su madurez y crecimiento con el Señor. Muchas veces yo les he dicho a las mamás, que son las que más cuesta, entregarle a tu hijo al Señor y tener paz y dejarlo ya. Pero la mamá está constantemente agarrándolo, imitándolo y queriéndolo, y pasan los tiempos y el niño es igual. Y yo lo entiendo, tal vez porque los padres no lo cargamos, no sentimos eso adentro, pero es que ya aquí no es emoción ni humanidad, es lo que la palabra de Dios dice. ¿Entiende? Aparte que ustedes mujeres nunca nos entenderán a nosotros como hombres, que definimos las cosas desde otra perspectiva como hombres. Al final del camino, lo que quiero decirle es que usted, entre más tome buenas decisiones en la palabra, en su vida personal, en una buena administración, el carácter de Cristo se va a ir formando en usted y ya vas a pensar y a ver como Cristo, y eso va a ayudar mucho. En primer lugar a usted y después a su familia. Entonces vemos acá que Acán estaba ahí en la primera fila con la familia, moviéndose lindo, cantemos aleluyita, agarrados de la mano, pasaron a ofrendar y a diezmar, y después los estaban quemando vivos. ¿Por qué? Porque nada más escucharon, pero no ejercieron. Y Santiago lo dice: dejen de ser oidores olvidadizos y pongan por práctica lo que la palabra de Dios dice. Estoy hablando a maduros y gente que Cristo está haciendo formados en ellos. Yo he visto pastores aquí en Pavas agarrándose en media calle en una esquina, así a sopapos, porque vinieron a defender a su hijo que le estaban pegando. ¿Usted no lo haría, pastor? No, yo no lo hago. Voy, recojo a mi hijo, lo llevo a la casa y le pregunto qué pasó. Porque a veces le están dando porque el otro tenía razón. Parte del capítulo 8 del nuevo libro. Pastor, lo voy a comprar para ese capítulo, me lo brinco, su problema. Todo nos va a ayudar, todo nos ayuda para bien. Amén. Dígale que está a su lado, estamos siendo formados. Dígale. Estamos siendo formados. Amén. Muy bien, entonces, ¿a quién le gustaría poner a un hijo como nombre que se llame Acán? Levante la mano. Bueno, se lo voy a poner más fácil. ¿Quién le pondría un hijo? Judas. ¿Por qué? Pero quieren ponerle Moisés. Que si usted estudiara la vida de Moisés, ¿sabe lo que está embarcando a su hijo para ponerle Moisés? Es que suena muy lindo. Yo quiero que mi hijo se llame Samuel, para que sea profeta y no jetón. Cada nombre dice algo de la persona, revela el carácter de la persona. Con esto le voy a ayudar un poco. Cuando Samuel terminó el ministerio, los hijos no quisieron seguirlo porque no estaban metidos ni amando al Señor. Samuel fue recto en su ministerio. Pero hagamos lo que podamos hacer y nos va a ayudar en eso. Entonces ahí vemos a Acán. Y yo decía esto, ¿por qué?
No sé si a usted le pasa, muchachos, a mí es que cuando yo en todo lugar que ando, la gente que me reconoce me para y me dice, pastor, me regala 2, 3 minutitos, y le digo, ay, dele camino, a ver. Y la mayoría de veces son, pastor, yo no volví por esto, yo no volví por esto, es que aquel me hizo esto. Un día me topé una mujer ahí en Villa, por donde vive Moni. Y ahí, pastor, ¿cómo está? Pero esa sí no la conocí, Grace. Iba yo orando, ahí, caminando, orando por Villa. ¿Cómo está, pastor? Mire, no he vuelto allá porque bla, 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 bla. Pero yo recibí algo feo, porque me la topé en una ventana de lotería. Y cuando me soló, me dice, ven, hágase para acá, hágase para acá. ¡Ta! Me cayó todo. Está sin vergüenza, iba a comprar lotería, pero como yo vine, se corrió. ¿Y cómo sabe, pastor? Me dice, ¿por qué me dice, pastor? No anda un rojo ahí de casualidad. Y yo, qué descaro y qué mujer más sinvergüenza. Pero me preocupó esto, usando el nombre de Dios. ¿Quién de aquí nos podemos esconder delante de Él? Dígame. ¿Quién? Si ni siquiera el pensamiento ha llegado donde nosotros y ya lo sabe. Nadie. Veo a muchos pensativos hoy. Qué bueno, están reflexionando. Así es esto. Y no estoy hablando de perfección. No estoy hablando de perfección porque eso no existe. Pero sí creo en gente que puede ir, Grace, aprendiendo y siendo mejor. Yo sí creo en eso. Yo eso sí lo creo, pero necesito un esfuerzo. Entonces, sus decisiones determinarán su propósito aquí en la tierra, determinarán su futuro. Y terminé el domingo viendo los ejemplos que encontramos a lo largo de las escrituras. ¿Sí están ahí, verdad, mija? Tenemos a Adán y a Eva, y ahí para atrás Caín y su hermano Abel. Eso lo veímos allá. Esas decisiones marcaron el destino de ellos. Tenemos a Abraham, que tomó una buena decisión, y la decisión de Abraham hoy bendice nuestras familias, porque en Abraham fueron benditas todas las familias de la tierra. Tenemos a las hijas de Lot. Emborracharon a su papá, se acostaron con él una noche cada una, porque ya ellas sacaron una conclusión de que no había más hombres en la tierra y que había que dejar entonces hacer herencia y ese montón de cosas. Y salieron los dos peores pueblos que ha tenido Israel, que han sido una espina o han sido una piedra en el zapato, como son los amonitas y los moabitas, por una mala decisión. No sé cómo nos cuesta a nosotros. ¿Por qué, Señor, ayúdanos de verdad? Y también vimos a Ruth, moabita, y a Rahab, prostituta, que tomaron buenas decisiones. Una dijo a su suegra, Noemí, tu Dios será mi Dios y mi pueblo el mío. Y Rahab dijo, yo sé que Dios le va a entregar a Israel toda esa tierra, pero quiero salvar mi familia. Y tomaron buenas decisiones. Una ocultó a los espías, la otra le dijo, no insistas, Noemí, de que porque no te voy a dejar, estoy decidida. Y ambas, una desde la línea de José y otra desde la línea de David, aparecen Rahab y aparece Ruth en la genealogía de Cristo. Ni siquiera son judías y aparecen en la genealogía de Jesús. Y tampoco tienen así como que gran expediente, profeta, arcángel, querubina. No, simplemente mujeres. Saúl y David. Tenemos dos reyes, uno puesto por los hombres, Saúl, y el otro puesto por Dios. Ambos tomaron decisiones que le dieron mucho altibajo a sus vidas personales, familiares en la nación de Israel. Pero me gusta este ejemplo. A mí me gusta este ejemplo porque Saúl empezó chiquitico y cuando ya estaba en el trono sacó las uñas y se olvidó de Dios. Me identifico mucho con David y creo que aquí la mayoría lo hacemos, porque ¿quién de aquí no ha pecado para quemarlo vivo? ¿Quién de aquí no se ha equivocado? ¿Quién de aquí no ha ofendido a otros? Todos lo hemos hecho. Pero David tenía una virtud que muy pocas personas cargan hoy, y es que David era rápido en arrepentirse y apartarse. David tuvo muchos problemas familiares. Sus hijos
al aire libre, uno de los hijos de él, al aire libre, se acostó con todas las esposas que había tenido David. David hizo cosas que le causaron mucho dolor, mucha angustia. En el camino aprendió, pero David pudo arrepentirse y dijo al Señor: he hallado a uno conforme a mi corazón. Bueno, lo digo a título personal, por lo menos yo todavía no soy autor intelectual de ningún asesinato. David lo fue. Él fue autor intelectual de un asesinato. He querido matar, sí, el colerón, pero no he mandado la orden. Lo que quiero decirle con esto es de que esos hombres, por sus decisiones, tuvieron tiempos muy difíciles. Y algo que dije el domingo, que es muy importante, lo voy a plasmar hoy. Lo voy a decir hoy. Ya lo tengo plasmado en el nuevo libro. Si Dios me dijo que sembrara tomates, pero yo en rebeldía comencé a sembrar sandías y después yo rectifiqué, eso no quiere decir que yo no vaya a ver la siembra de la mala cosecha. No me la voy a brincar. Le voy a poner un ejemplo muy interesante. Es como que un hombre embaraza a una mujer y la embarazó y se arrepintió y llegó al Señor. Y un día esté en el servicio cantando y alabando o tocando y le aparezca una mujer ahí con un vientre o con el bebé en la mano. Porque aunque esté bien con Dios, se verá el fruto de lo que se sembró. Así es que, si estamos sembrando bien hoy, mantengámonos sembrando bien. Y si está sembrando mal y ya quiere sembrar bien, dígale al Señor que le ayude para cuando le salgan las papayas en la esquina. Porque es imposible que no estén, porque es una siembra. Y la ley dice que lo que yo siembro, lo cosecho. Amén. Entonces hay que tomar, eso le pasó al rey Saúl. Claro, Saúl se fue al extremo, buscando brujos, se suicidó. El rey David se arrepintió. Mire, como su papá le voy a decir algo. Voy de primero en esas, porque yo no soy exento a nada. Pero cuando usted, como el salmista, meta las patas bien metidas en lo que sea, ahí está en el Salmo 40. Mis pies se quitaron desde la peña y me fui al lodo. Cuando se equivoque, peque y esté bien embarrado, consejo sabio de vida: nunca trate de limpiar la cancha porque la va a embarrar más. Solo tiene una cosa que hacer: arrepentirse, volverse a Dios y esperar en Él hasta que Él lo atienda. Y nunca, por favor, nunca se defienda, porque el día que se defiende, echó a perder el proceso de Dios en su vida. Le llevará 1 año, 2 años, 3 años de silencio, pero después será Dios el que dé el testimonio por usted. Eso es muy importante. En cualquier área, si se equivocó en la casa, con su esposa, con sus hijos, cállese. Busque el momento para arreglar. No se cobija bajo el manto de que usted es cabeza. Si se equivocó como pastor, como autoridad espiritual de alguien, espere en Dios, pero vaya, pida perdón si tiene que hacerlo. Usted no es infalible, porque no trabaja de esa manera. Igual nosotros, cualquiera. ¿Comprende? Entonces, es importante las decisiones que tomemos, porque toda decisión trae resultado. Tenemos también al apóstol, a Judas. Judas, entre los 11 discípulos, tomó su decisión, le costó la vida y la condenación eterna, porque su amor, su corazón estaba en el dinero.
Cuando Jesús dijo que llegó aquella mujer a lavar los pies de Jesús y que le echó el perfume, que era el equivalente de un año de salario de un jornalero, un año de salario. Judas dijo, ¿para qué tanto desperdicio? Se hubieran dado a los pobres. La historia dice oficialmente que ya Judas, cuando usó esas palabras, ya estaba robando, porque Jesús lo puso como tesorero. Y esto le causó que él se suicidara y que tuviera la condenación eterna. ¿Usted cree que va a valer la pena todos los años que usted ha caminado en el Señor para morir y ahogarse en la orilla? No vale la pena. Una vez dijo mi esposa algo muy cierto en una crisis que estábamos pasando por culpa mía. Ella dijo, yo no me voy a ir al infierno por mantener el odio con una mujer ni con nadie. Y es cierto. ¿Por qué te vas a ir al infierno por otro? Es mejor estar libre de esas cosas. Ahora, no es suficiente con que usted tome una buena decisión. Tienes que permanecer en esa decisión. Por ejemplo, lo voy a decir de esta manera. No es lo mismo ser perseverante que constante. Le explico. Estoy limpiando este púlpito. Yo puedo venir todos los días perseverando a pararme frente al púlpito, pero no tengo la constancia de mantenerme limpiándolo. Esa es la diferencia. Tenemos que ser firmes en las decisiones que tomamos, no fluctuantes como Pablo en los Gálatas, que cuando venían los judíos, Pedro se convertía como judío, y cuando se iban los judíos se hacía gentil. No que usted me diga a mí una cosa de alguien y cuando esa persona viene, bota todos los argumentos que usted dijo solo porque está la persona. Se necesita un carácter de Cristo, que siempre va a ser para edificar, para construir, para levantar, y así se va formando. Tenemos también al apóstol Pablo, tomó una buena decisión de amar y servir al Señor con todo su corazón, y que trajo una de las mayores revelaciones a millones de personas a través de sus epístolas. Después de Cristo, para mí ese es mi modelo a seguir. Después de Cristo, un hombre que hablaba cualquier cantidad de idiomas, tenía la capacidad de hablar frente a reyes, como hablar con un indigente. Un hombre estudiado en las mejores universidades de sus tiempos con los mejores profesores. Las dos ciudadanías tenía, la romana y la judía. Póngame atención a lo que le voy a decir. Era un hombre que fue 3 veces al cielo. Dios lo llevó 3 veces al cielo. Lo volvió a la tierra, 3 veces lo llevó. Póngame atención. Escribió todas las epístolas de una forma poderosa, algunas en las cárceles, siempre revelando a Cristo. Un apostolado, precisamente fue lo que sucedió en las iglesias de Galacia. Él llegó, dejó la palabra, se levantó a la iglesia y cuando él se fue vinieron los judíos conservadores, religiosos, hipócritas, a decir que Pablo no era apóstol, que era un mentiroso, que votaran la doctrina de él para que empezaran a usar una doctrina llena de rudimentos. Ese hombre del que le estoy hablando tenía un problema físico. Entre la escuela teológica más fuerte que hay es que él tenía un problema con los ojos, los tenía muy grandes y a él le costaba enfocarse. En una de las epístolas él lo dice, ahí él lo escribe. Tengo un problema con la letra, él lo dice ahí. Cuando él se volvió a Dios para que le quitara lo que él llamó su aguijón, la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia. Escuche,
porque mi poder se perfecciona, no en todo tu currículum, se perfecciona en tu debilidad, para que la gloria sea de Él. Eso es una magnífica decisión. Es una magnífica decisión. Comprender y entender que usted, no quiero meterme con usted, que yo soy simplemente un burro donde se sentó el maestro, un pedazo de barro donde él puso un tesoro escondido, y que sin él ni siquiera respiro. ¿De qué me voy a jactar? ¿Para qué voy a defender mi causa si él me quita el soplo y no soy nada? ¿Lo comprende? Tienes que llegar ahí. Tenemos que llegar ahí. Tenemos también a nuestro modelo por excelencia, Jesus. Ya hablo inglés ya. Jesús. Que tomó la decisión de negarse a sí mismo para salvarnos a todos nosotros. Mire, cuando usted tenga el libro en sus manos que Dios me puso a escribir, usted va a ver la connotación así como es el reino, lo que es verdaderamente el servir a Dios. Voy a ilustrarlo con un manto, un mantito ahí que no es el de Wendy. Bueno, hoy no vino. El servicio a Dios es esto, gracias, hijo. Usted sabe que los colores se entregan no por escogerlos, sino por bendición. Como me gusta el azul a mí. Vea, cuando yo estoy sin Cristo, ponga atención, estoy sin nada, escúcheme bien. Cuando yo tomo la decisión, la buena decisión de servir al Señor, entonces Dios empieza a trabajar conmigo. ¿Okay? Este manto no es el servicio. Lo ilustré para que vea que ya tomé la decisión de servir. Y cuando vemos el servicio, y ojalá nos hayan dado un título, ya nosotros vemos a los demás. O pensamos que podemos hacer con las personas lo que nos dé la gana. Y si usted va a Filipenses, en ese caso de Jesús, todo servicio, Grace, esto tiene que aprenderlo usted y no importa la edad que tenga, porque yo lo aprendí hace poco. Todo servicio al Señor, ponga el nombre que quiera, cualquiera, según Filipenses capítulo 2, empieza con un despojo personal. Ahí empieza el verdadero servicio. Despojándose usted primero de usted mismo, no contando números ni viendo la gente que usted va a servir. Porque en Filipenses lo encuentro cuando dice, Jesús dijo, yo voy, papá, solo te pido una cosa, que el Espíritu Santo vaya conmigo, porque la Biblia dice que Jesús se entregó por el Espíritu. Y cuando él tomó la decisión, lo primero que hizo, niña, fue se autovació. No empezó a ver la gente, las multitudes, los milagros, nada, sino se autovació. Entonces, una buena decisión en esta noche es que usted, como Jesús, usted y yo como Jesús, aprendamos qué significa verdaderamente servir en primera instancia. Porque aquí sí entra lo que dijo mi mamá, el que no tiene minga, tiene mandinga. ¿Sabe? Tal vez le ayude en algo. Cuando yo tengo un problema con una oveja y ella viene con mucho dolor o angustia y yo discierno, yo antes de hablar cualquier cosa, yo siempre digo, ¿qué pasaría si yo fuera él o ella? Y eso me ayuda a tener misericordia y empatía. Eso es muy bueno, porque independientemente de su posición o llamado, mañana puedes estar peor que esa oveja. ¿Comprende? Buenas decisiones es no empezar a creerse que nosotros somos los grandes y que esto camina por nosotros.
Nosotros no somos nada. Grande Jesús. Yo dije que grande Jesús. Aplaudámosle a ese grande, aplaudámosle a ese grande. ¿Ven? Entonces, es importante. Hay tres cosas muy importantes que aprendemos acerca de tomar las buenas decisiones. Y hay algo antes que el apóstol Pablo entrega por el Espíritu Santo, una revelación que es sumamente vital para tomar buenas decisiones. El domingo véngase preparado, voy a explicar esto ya más, con más detalle. Y el domingo usted va a aprender las tres cosas vitales en su vida por haber aprendido a tomar buenas decisiones, y le va a ayudar de aquí hasta que Cristo venga o hasta que el Señor lo llame a su presencia. Amén.